Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Primera de Reyes 12, 28 al 30, yo le voy a leer en versión Las Américas, LBLA. Dice la Biblia, y el rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, tomen nota con D pequeña, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Versículo 30. Esto es lo que debemos de acotar y acercar un poco la lupa, mire hermano. Y esto fue ocasión de pecado. Los becerros de oro, yo le coloqué a usted allá en la parte de arriba, mire, becerros de oro en color blanco, y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Cuando la Biblia nos habla a nosotros de becerros de oro, amado hermano, podemos apreciar en Primera de Reyes capítulo 12, versículo 28, que los becerros hechos de oro, los becerros de oro, eran ocasión de pecado delante del pueblo del Señor. Y de alguna manera tenemos que entender que cuando en nuestra vida existen becerros, es decir, áreas que deben de ser examinadas y evaluadas, o circunstancias que muchas veces solemos nosotros practicar, amado hermano, que en determinado momento de nuestra vida pueden llegar a constituirse en becerros de oro, los cuales son ocasiones. Tome nota que los becerros de oro fueron ocasión al pueblo para pecar. Entonces, a lo largo de la vida podemos ir nosotros identificando diferentes situaciones que muchas veces nos alejan de la voluntad de nuestro amado Señor. Y cuando examinamos los becerros que la Biblia nos muestra, amado hermano, podemos identificar algunos becerros, ocasiones de pecado, es decir, circunstancias, situaciones que de alguna manera nos llevan en el proceso de la involución si no los logramos identificar con tiempo, y que nos pueden ser definitivamente, como está descrito en el versículo 30, ocasión de pecado, razón de pecado. Y la Biblia nos enseña varios, amado hermano, que valdría la pena acercar la lupa y ver qué es lo que dichos becerros tipifican o representan bíblicamente hablando. El primer becerro que nosotros encontramos en la Biblia es el becerro de fundición, así se le conoce, así se le llama a este becerro, becerro de fundición, y ese está descrito en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 4. Si tú puedes, por favor, te lo voy a agradecer. Si no, pues acá en pantalla va a estar apareciendo también la escritura, aunque me gustaría que lo buscaras tú también en tu palabra allá en casa. Éxodo 32, 4, siempre en la línea de la versión Las Américas, dice la Biblia, mire amado hermano, y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos, tome nota, primer becerro que aparece acá, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel. Tome nota que este becerro de fundición en algún momento puede llegarse a constituir, como bien vimos en la parte de atrás, en una ocasión de pecado. De hecho, este becerro de fundición tipifica algo muy específico dentro de la palabra de Dios. Dice acá, mire, y ellos dijeron:
Este es tu Dios. ¿Quién es tu Dios con D minúscula? El becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Usted sabe que quien sacó, dice la palabra de Dios y nos enseña la palabra, que quien sacó con poderosa mano, amado hermano, al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, fue la poderosa mano de Dios. Y vemos cómo acá de alguna forma el haber instituido este becerro de oro constituyó ocasión de pecado, en términos de que de alguna manera el pueblo desenfocó su mirada de Dios y la colocó sobre el becerro. Y el pueblo equivocadamente empezó a atribuir a dicho becerro las situaciones que de alguna manera se habían venido marcando en el proceso de su libertad o de su liberación. Vemos que este becerro de alguna manera desvía la mirada de aquel artífice y el único que fue que con poderosa mano sacó a través de sus siervos, al estilo de Moisés, sacó al pueblo de la cautividad. Esto nos habla de un Dios poderoso que le da la fortaleza a su pueblo para poder ir apagando e ir de alguna manera desautorizando en su vida situaciones que le puedan ser ocasión de pecado. Ahora, tome nota que una de las cosas fundamentales de este becerro de fundición es el apartar la mirada genuinamente de Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que a continuación vamos a ver. La palabra becerro, porque pues de ahí es que vamos obteniendo nosotros, amado hermano, y Dios nos va mostrando realmente qué hay detrás de este becerro de fundición. La palabra becerro en el original hebreo, bajo el numeral 5695, la palabra que traduce becerro es la palabra egel. Tildada, mire, tome nota que va tildada la primera E. Egel. Y esa palabra egel significa ternero, macho, como retozando alrededor, y quiere decir novillo. Esta cobertura, amado hermano, si usted lo quiere ver desde esa perspectiva, o este becerro de fundición, tipifica bíblicamente lo que se conoce como el falso apostolado. Hemos venido estudiando acerca de los falsos recientemente. Y vemos que aquí aparece algo que se conoce como un falso apostolado. Tipifica una falsa cobertura. Tipifica lo que conocemos nosotros, pues entendemos que el apóstol, el genuino apóstol de Dios, una de sus funciones primarias es la cobertura a otros ministros. Es decir, la Biblia tipifica la labor del apostolado antiguo testamentariamente como la labor de un boyero, es decir, de aquel hombre que cuidaba bueyes. Entendemos que los bueyes, amado hermano, son toros que han perdido su condición de reproducción, es decir, toros que han perdido realmente como consecuencia del proceso de trato que le dan para llevarlo de toro a buey, es decir, los castran, quitan todo deseo de sexualidad en el toro y eso los convierte en bueyes. Un buey es un toro castrado. Entonces, la función del apóstol genuino es cubrir, es decir, la función antiguo testamentariamente, como la podemos visualizar, es la función de un boyero, aquel varón que cuida bueyes. Y vemos que la Biblia tipifica que los ministros de Dios, muchas veces se ven tipificados bíblicamente a través de los bueyes. Entonces entendemos que la labor primaria o una de las labores primarias de un genuino apóstol de Dios es el resguardar y el cuidar a los bueyes, es decir, pastorear pastores. Ok, entonces vemos acá que esta cobertura del becerro de fundición tipifica bíblicamente una falsa cobertura o un falso apostolado como le conocemos.
La palabra fundición en el original, la palabra que traduce fundición, en el original hebreo, bajo el numeral 4541, es la palabra maseká. A usted le aparece ahí arriba en pantalla, mire. No maseca, no. Maseká, con doble S y con letra K tildada. ¿Por qué decimos que este becerro, el becerro de fundición, tipifica un falso apostolado? Porque la palabra maseká significa verter sobre. Nos habla de la fusión del metal, obvio. El becerro era hecho de oro fundido. Habla de la palabra libación. Mire acá, dice que la palabra maseká significa cobertor, cobija, cubierta, manta o velo. De ahí es que entendemos que, amado hermano, el egel maseká o el becerro de fundición, vamos ya amarrando las palabras, nos habla acerca a nosotros, amado hermano, de un novillo, es decir, de un buey, que parte de su función es el cobijar, el dar cobertura. Parte de la función de una manta o de un velo, como tú ves acá también en color celeste, nos habla de cobertura. Entonces, el egel maseká o el egel maseká nos habla a nosotros de un becerro que representa una cobertura. Tome nota, ¿de dónde vamos obteniendo nosotros esta porción que el Señor ha revelado? Este becerro representa una cobertura. ¿Por qué? Porque la palabra fundición dentro del contexto original nos habla de un cobertor, de una cobija, de una cubierta, de una manta, de un velo. Creo que más clara ni el agua, amado hermano. Entonces, tenemos que identificar que una de las ocasiones que nos pueden llegar a nosotros a representar como hijos de Dios, una ocasión de pecar, es cuando nosotros de alguna manera, al no tener los sentidos ejercitados, porque dice la Biblia que el alimento sólido es para aquellos que tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento, dice la Biblia, del bien y del mal. Entonces, este becerro, amado hermano, representa una cobertura falsa. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ojo, lo que produce un falso apostolado, Pedrito, que vale la pena, amado hermano, hacer la acotación que parte de nuestra función como iglesia de Cristo es discernir, separar los ministerios verdaderos de los ministerios falsos. Y eso es algo que nos corresponde a nosotros, no como ministros, sino que al pueblo de Dios, identificar para no dejarse llevar cautivo por aquello que aparenta ser y que no es. Entonces, bíblicamente vemos que una de las maneras a través de las cuales podemos identificar un egel maseká o un falso apostolado es cuando de alguna manera vemos lo que sucede en Éxodo 32:4. Y él los tomó en sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición, y ellos dijeron: este es tu Dios. Una de las características del falso apostolado es que quita del trono verdadero, del trono de nuestro corazón, al único y verdadero Dios. Entonces, como vemos nosotros acá, este becerro va a representar de alguna manera una cobertura falsa o un manto ilegítimo. Ahora nos corresponde como pueblo de Dios, como siervos de Dios, siervos del Espíritu, discernir, amado hermano. El tiempo que estamos viviendo actualmente es un tiempo final. Es un tiempo donde dice la Biblia que debemos de aprender a discernir. Una de las situaciones adversas ahorita no es únicamente batallar como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, batallar con todo aquello que de alguna manera el mundo nos envía como un bombardeo para tratar de apartarnos del camino, verdad y vida, sino que simultáneamente a esa batalla que día a día libramos tú y yo, amado hermano, contra todo aquello que viene en proceso de contaminación que el mundo está enviando, adicionalmente también tenemos que tener el resguardo y el cuidado de identificar lo que es genuino de Dios
con lo que parece ser de Dios. Por eso, mire, una de las cosas que nosotros entendemos en la Biblia es que nuestro amado Señor Jesús, dentro de las concepciones que nosotros conocemos, Él se nos presenta como un sol de justicia. Y usted sabe que el sol produce luz. Pero vemos que también por contraparte se levanta el ángel, amado hermano, de la muerte, o el diablo, Jehová lo reprenda. Y dice, amado hermano, que se presenta como un ángel de luz. De ahí es que nosotros entendemos que parte de la labor que tenemos que ejercitar hoy, no solamente en la defensa exterior, es decir, no permitir que nada de las contaminaciones del mundo vengan a mi vida, que eso ya es una batalla fuerte, amado hermano. El poder discernir y diferenciar lo verdadero dentro de la iglesia. Entonces, este becerro representa una cobertura falsa. La Biblia nos dice que debemos de aprender a discernir aquellos que se dicen ser, pero que no lo son. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, siempre en la versión Las Américas. Mire lo que dice acá. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Son tres buenos calificativos. Obras, fatiga, quiere decir que ha habido trabajo, ha habido esfuerzo. Solamente se fatiga aquel que se esfuerza. Y perseverancia, porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin. Quiere decir que estas tres acciones son positivas. Y no puede soportar a los malos. Y ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Quiere decir que bíblicamente parte de nuestra labor de batalla, por favor, porque hemos estado hablando acerca de lo que es juzgar y de lo que es discernir. Se juzga en la carne y muchas veces se juzga con el alma. Entendemos que muchos de los sentimientos en el alma y muchos de los pensamientos, amado hermano, se gestan en el corazón, en el alma. Pero el hombre que es espiritual, dice la Biblia, no juzga las cosas por lo que ve ni por lo que oye, sino juzga conforme al Espíritu. Entonces parte de nuestra labor, si es permisivo, si es válido, en contraparte lo que muchas veces se escucha decir, nadie puede juzgar a los siervos. Déjame decirte hoy, Iglesia de Cristo, que a ti te es permitido discernir, juzgar en el Espíritu para un beneficio personal en toma de decisión. No juzgar para estar criticando y murmurando. Por favor, separemos esas concepciones. Entonces la Biblia declara que debemos de aprender a discernir a los que se dicen ser y no son. Ese falso apostolado, amado hermano, está ejemplificado en la Biblia, en el Éxodo capítulo 32:4, como un becerro de fundición. El establecimiento de un falso apostolado no era por acá la línea, pero bueno, el Espíritu Santo sabe por qué nos está llevando por este lado, Pedrito. Este falso apostolado, que está tipificado, amado hermano, en el libro de Éxodo 32:4, nos habla acerca de todo aquello que produce falsedad dentro de la administración. Es decir, el becerro de fundición provoca un altar, la edificación, si así se le podría llamar, o el levantamiento de un altar engañoso. Ahorita vamos a ver esa parte. Y este falso apostolado nos habla de falsa adoración. Entonces, lo delicado del establecimiento de una cabeza falsa, de un apostolado falso, amado hermano, en el entendido que los apóstoles presiden la iglesia, esa es su función, es el poder conducir y llevar al pueblo a un lugar seguro de adoración, un lugar seguro, a un altar seguro que realmente produzca aquello, amado hermano, que el corazón de Dios anhela de cada uno de nosotros como sus hijos. Éxodo capítulo 32, versículo 5 dice, mire, cuando Aarón vio esto, tome nota, el becerro de fundición, que ¿qué tipifica? La falsa cobertura. Aarón, dice, vio esto. Edificó un altar que produce una cobertura falsa, Pedrito. Mire lo que le digo, por eso es que le digo
que el becerro de fundición provoca altar engañoso y falsa adoración. ¿Por qué? Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón, se supone, amado hermano, que Aarón venía caminando con Moisés, pues. Vemos cómo muchas veces, amado hermano, aquellos que caminan en determinado momento junto a un llamamiento de parte de Dios, pueden de alguna manera llegar a errar en sus apreciaciones, mientras el ministro muchas veces se encuentra en intimidad buscando palabra de Dios o buscando mandamientos de Dios, porque no deberás de olvidar que para cuando esto se da, Moisés se encuentra en el monte. Moisés no andaba viajando, Moisés no andaba, amado hermano, haciendo situaciones que no correspondían al ministerio. No. Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos. Y dice la Biblia que cuando Aarón vio esto, edificó el altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama. Para los que dicen que las proclamas no son de Dios, mira que Aarón estaba proclamando. Evidentemente la circunstancia de la proclama acá, pues no era, amado hermano, para realmente glorificar el nombre del Señor. Y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Entonces vemos que una falsa cobertura produce altares falsos y produce que el pueblo se desvíe de su genuina adoración a Dios. Y de esto hay que tener mucho cuidado y discernirlo mucho en el espíritu hoy por hoy, amado hermano. Y esto nos muestra que no todos los lugares donde se oye algarabía, donde se oye como sonidos de fiesta, amado hermano, necesariamente hay una manifestación de parte de Dios. Porque la Biblia declara que Aarón, ¿quién era Aarón en ese entonces, Pedrito? Aarón era el segundo al mando después de Moisés, amado hermano. Pero dice la Biblia que mientras Moisés subió al monte a traer la tabla de los mandamientos, las instrucciones para el pueblo, Aarón, como consecuencia de una cobertura falsa, amado hermano, que es lo que tipifica el becerro en este momento, él se desvió y provocó que el pueblo se desviara en rebelión contra el ungido de parte de Dios. Éxodo 32:8, mire, se produce falsa alabanza y se produce falsa danza. Entonces, la pregunta del millón es: tenemos que estar 100% convencidos y seguros que aquellos que tengamos una cobertura apostólica sobre nuestras vidas, sea una cobertura que nos esté llevando verdaderamente delante de la presencia de Dios. No vaya a hacer que en medio de esa algarabía, en vez de estar presentando una genuina alabanza y una genuina adoración delante de Dios, nos encontremos, amado hermano, realmente presentando abominación delante de Dios. Y entendemos que el falso apostolado, amado, es todo aquel apóstol que se ha levantado en contra de alguna manera de las instrucciones de Dios, o aquellos falsos apostolados que realmente no tienen un respaldo ministerial y un respaldo de vida que les califique como tal. Ahora, dejemos por un lado el falso apostolado. Lo que produce en medio del pueblo es lo delicado. Por eso es que tenemos que estar nosotros como pueblo de Dios hoy por hoy, separando la luz verdadera de la que aparenta ser luz. Porque así como se levanta el sol de justicia, también se levanta el enemigo como ángel de luz. Ambos producen luz, pero una luz es natural, la otra no. Éxodo 32:8 dice: mire, bien pronto se han desviado. Mire lo que el Señor les dice: bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, es decir, crearon una cobertura falsa sobre ustedes, y como consecuencia, ¿qué nos muestra a nosotros, Pedrito? Que la cobertura es falsa. Cuando la alabanza y la adoración no llegan delante de la presencia de Dios,
las danzas también se pueden llegar a constituir, amado hermano, en un trastoque en medio del pueblo de Dios. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios, con D minúscula, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Entonces, cuando nosotros, amado hermano, somos hijos de Dios, tenemos que discernir, importante, la casa donde nos estamos congregando. ¿Por qué? Porque muchas veces, y en este tiempo, que es un tiempo final, se han levantado ministros genuinos del Espíritu con ministros que no son del Espíritu. Parte de nuestra labor como hijos de Dios es discernir, amado hermano, nuestra posición en el reino y saber si realmente la cobertura. Por esto es que muchas veces, amado hermano, y aquí es donde realmente la cobertura se llega a constituir en un determinante en la vida del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, amado hermano, si usted se da cuenta acá, dice que cuando Aarón vio esto, edificó un altar e hizo una proclama. Inmediatamente, 3 versículos adelante, mire, del 32:5 al 32:8, 3 versículos adelante, Dios les llama la atención y les reprende y les dice: bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé, ¿va? Como decía aquel, ¿va? Te gastaste el vuelto, ¿va? Como quien dice, ¿se dieron cuenta? Entonces, una falsa cobertura, un falso apostolado, por eso es tan delicado. ¿Quién nos cubre? Por eso es tan delicado, amado hermano, no regalarnos nosotros a cualquier ministerio, a cualquier persona que aparezca llamándose de un día para otro pastor, de un día para otro apóstol, de un día para otro profeta. La Biblia dice que deben de ser probados, y una de las características cuando hallamos nosotros ministerios falsos es que estos ministerios falsos producen una falsa alabanza, producen una falsa adoración, evidentemente producen una falsa danza delante de Dios, una alabanza ilegítima. De ahí es que yo entiendo que cuando la Biblia nos enseña a nosotros, y no sé si me puedas conseguir esa escritura, hijo, acerca del orden del culto. ¿Qué hay pues? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene, tome nota, salmo. ¿Tiene qué? Doctrina. Todo esto debe de existir dentro de un culto regular delante de Dios. Tiene lenguas, mire, tiene salmo. Quiere decir que hay alabanza. ¿Por qué hay alabanza en medio del servicio, pastor? ¿Por qué ustedes inician con música y con coritos? Algunos hermanos dicen coritos rápidos y otros coritos despacito. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando nos reunamos debe de haber alabanza. Alguna otra versión lo va a traducir de esa forma. Tiene que haber doctrina. Es decir, tiene que haber, amado hermano, enseñanza doctrinal, porque la Biblia dice que debemos de desear la leche pura de la palabra no adulterada, porque a través de ella, ¿de qué? De la doctrina. Mire lo que dice esta versión Reina Valera 60, tiene doctrina, enseñanza que nos lleva a crecer, dice la Biblia, para salvación. Entonces, muchas veces en medio de la algarabía que se da, Pedrito, y mire, bendecimos a los hermanos que se mueven en alabanza genuina de Dios, que Dios les bendiga grandemente. Pero muchas veces en medio de esa algarabía, o iglesias con discotecas dentro de las mismas congregaciones, aduciendo que la música que se toca dentro de las discotecas cristianas son alabanzas, amado hermano, eso es una blasfemia en contra de Dios, y hay de los pastores o ministros que lo están tolerando y permitiendo en medio de sus congregaciones. Tú y yo sabemos perfectamente que existen, no solamente en Guatemala, sino en diferentes países del mundo, lugares donde los jóvenes únicamente se reúnen para alabar el nombre de Dios en medio de humo, luces estroboscópicas, donde no hay palabra, donde no hay ministración, sino única y exclusivamente música cristiana.
¿Dónde dejamos el orden del culto? Entonces nosotros tenemos que discernir, amado hermano, porque no necesariamente, y esto lo podemos ver nosotros aquí a través de Éxodo 32. El Señor, amado hermano, cuando Moisés venía descendiendo del monte, el Señor le dice, ¿ya escuchaste las bullas que hay ahí abajo? Parafraseando. Sí, hay alabanza, hay adoración. No. Ahí lo que hay es desorden. Quiere decir, amado hermano, que tan pronto el corazón de un hijo de Dios es avalado a hacer cosas indebidas delante de Dios, nos perdemos del propósito de Dios en medio de cada uno de nosotros delante del Rey. Entonces, no necesariamente donde hay música cristiana, en algarabía, se está manifestando la gloria de Dios. Pues nosotros vemos acá que el pueblo ya estaba de fiesta. Moisés venía descendiendo. Y él pensó que había música de alabanza y de adoración. Y el Señor le dijo, no. Desciende, el pueblo se desenfrenó. ¿Por qué? Porque un falso apostolado decidió darle paso a la fiesta, amado hermano, y edificó altar de becerro. Ante tu ausencia, Moisés, Aarón levantó una proclama profética que no era conforme al corazón de Dios y provocó que el pueblo se desviara de los propósitos de Dios. Por eso es que el Señor le dice, bien pronto se ha desviado del camino que yo les mandé, ¿verdad? Solo necesitaron una falsa cobertura que les avalara todo lo que yo a lo largo del tiempo y en la palabra de Dios, estoy parafraseando. Les fui guiando y les fui quitando a lo largo del desierto, pero hoy su corazón se vuelve a endurecer y qué fácil, qué pronto desviaron el camino que yo les mandé. Mientras su verdadera cobertura estaba buscando mi presencia en el monte, una falsa cobertura, un falso apostolado, un falso pastorado se levantó en medio de ustedes que les dio lo que querían y desvió su corazón. La gente pensaría que ahí había alabanza genuina, que ahí había alabanza verdadera. Y no. Quiere decir que no en todos los lugares donde hay alabanza hay presencia de Dios. No en todos los lugares donde hay danzas hay presencia de Dios. Se tiene que aprender a discernir el espíritu que se mueve en medio del evento. Éxodo 32, 19. Mire. ¿Sabe qué es lo más delicado? Que una falsa cobertura apostólica puede desatar un trato de parte de Dios de juicio sobre aquellos que tiene bajo su cobertura. Por eso hoy mi consejo es examina, discierne la casa donde te encuentras. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, 32:19, vio el becerro, vio el altar y las danzas, dice acá. Y cuando Moisés vio que lo que se estaba dando, aparentemente alabanza y danza para Dios, realmente su corazón estaba adorando un Dios extraño. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos, dice acá, mire, al pie del monte. Todo aquel, por eso mire hermano, es importante el discernir. Por favor, no me vaya a malinterpretar. Esto no es un aval para juzgar. No. Mas es un aval de parte de Dios para discernir si realmente la casa donde hoy tú estás congregándote es genuina de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos se levanta el sol de justicia, nuestro amado Señor Jesús. Gloria al Rey, pero también se levanta el enemigo como un ángel de luz. Quiere decir que esa es una batalla de las luces. Entonces este becerro, si usted se da cuenta, esta falsa cobertura, este falso apostolado, por eso
¿Por qué es importante, amado pastor, discernir el genuino apostolado del falso apostolado? ¿Por qué? Porque el falso apostolado provoca juicios de Dios sobre aquella gente que no sabe discernir lo verdadero de lo falso. Uno de los consejos pastorales es no te regales en cualquier iglesia. Pídele al Espíritu Santo que te lleve Él, el Espíritu Santo, en su revelación a la casa ministerial que Dios tiene preparada para tu crecimiento. Mire lo que dice el versículo 35 en Éxodo. ¿Por qué dice usted eso, pastor, que se van a desatar juicios? Porque dice la Biblia, y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro de Aarón, que Aarón había hecho. Esto quiere decir que una falsa cobertura, dejarme cubrir por un falso apóstol, dejarme guiar por un falso profeta, dejarme cubrir con un falso pastor, dejarme enseñar por una falsa magistratura. Y si encontramos en la Biblia los falsos evangelistas también accionando, puede provocar. Esta es la parte delicada, Pedrito. El no discernir por parte del pueblo, esto es para un pueblo espiritual. Por eso la Biblia dice que el alimento más sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. O sea, el discernimiento viene como resultado de un alimento sólido. Yo le puedo decir, amado hermano, mire lo que dice acá. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. A causa de eso, hay gente encorvada. Eso dice, amado hermano, la Biblia. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Y cuando nosotros examinamos eso, junto al Salmo 106, 19, mire lo que dice el Salmo 106, 19. Estos falsos apostolados provocan que no se mire a Dios. Una de las características de esto, Pedrito, es que el falso apostolado es operado por un espíritu de protagonismo. Realmente lo que existe en el corazón de los falsos apóstoles es un deseo desmedido de ser apreciado y de ser recibido por la gente y ser adulado por parte de la gente. El problema es que una falsa cobertura apostólica en automático va a desencadenar el resto de los falsos ministerios. Bueno, aquí hemos venido estudiando acerca de los falsos a lo largo de la semana y mañana continuamos, Dios mediante. Entonces, aquel hombre de Dios que no se pare y sepa discernir, amado hermano, ay pastor, pero si yo soy una oveja pequeñita, ejercite sus sentidos. Empiece a crecer, empiece a adoctrinarse. Ahora vamos comprendiendo un poquito, amado hermano, del por qué es importante el establecimiento y el discernimiento de los verdaderos ministerios de Dios. Mire, yo no sé por qué Dios me tiene predicando de esto, amado hermano, porque honestamente no está en mi mente decir, bueno, ahora sí vamos a agarrar parejo y vamos a tunaciar. No, yo no entiendo por qué Dios me ha empezado a dar mensajes en esta línea, pero me queda claro que parte de ello es salvaguardar la integridad del pueblo de Dios que de alguna forma ha estado siendo engañada por estos falsos ministerios. Entonces, no en todos los lugares donde escuchas algarabía musical de alabanzas hay presencia de Dios. Cuidado. No en todo lugar donde ves alabanza y danza necesariamente se está manifestando. Porque mire, ¿de dónde surge esta falsa alabanza, Pedrito? De la iglesia genuina. ¿De dónde surge esta falsa danza? De la iglesia genuina. Quiere decir que la iglesia genuina de Dios en algún momento, amado hermano, como consecuencia de falsas coberturas, llega a prostituir su alabanza y su adoración delante de Dios. Amado hermano, es importante, me dice el Señor, que discernamos dónde hoy nos estamos congregando. ¿Por qué?
Porque en medio del pueblo de Dios, de la iglesia de Guatemala, o de la iglesia del mundo entero, véalo como usted quiera, hay pseudos funcionando, hay falsos funcionando. Y esos falsos están conduciendo al pueblo a un falso altar. Porque dice la Biblia que Aarón levantó altar. Falso altar. Falsa alabanza. Falsa adoración. En medio de un pueblo que prefirió apartarse de los mandamientos de Dios porque era muy duro de seguir. Ay, pastor, yo ya no quiero seguir en el evangelio. Ay, pastor, yo ya me cansé con tanta batalla. Siga. Amado hermano, porque dice la Biblia que no para siempre se tríe el trigo. Yo a veces escucho hermanos, a veces escucho hermanas decir, ay, yo ya no aguanto, quiero dejar tirada la toalla. No, amado hermano, no, amada hermana. Es que, amado hermano, a veces el testimonio que vemos, tranquilos. No todo el que se dice ser apóstol es apóstol. No todo el que se dice ser profeta es profeta. No todo el que se dice ser pastor es pastor. ¿Cómo los diferenciamos? Por los frutos. Entonces usted dice, bueno, esta casa, mi apóstol o el apóstol que me cubre, decidió que en el altar se puede bailar reggaetón. Tú dices reggaetón en el altar. Eso está raro. Las hermanas están subiendo a danzar, pero con pantalón bien apretado. Mire, yo he estado viendo, mira, mijo, es que esto es delicado, amado hermano. ¿Cómo lo digo, amado hermano? Veo, bueno, las redes, que es información, ¿verdad? Ves tus videos de las transmisiones de los servicios en vivo. Y hace unos días estaba viendo jóvenes ministrando en el altar. Adoración con gorra. Alguien diría, bonito se mira, pastor, se mira presentable. Estaba el muchacho dirigiendo con gorra, chumpa de cuero, con unos pantaloncitos varón, que, amado hermano, yo no sé cómo entró el patojo en ese pantalón, porque el ruedo era así. Yo no sé cómo entra ahí un pie. Pero me llamaba la atención que en medio del culto adoraba el varón de Dios con gorra puesta. Y alguien de los que está del otro lado, mira, pastor, ¿y eso qué tiene de malo? La Biblia dice que el varón no se debe de cubrir la cabeza, sino que la que se debe de aprender a cubrir su cabeza en medio del culto es la mujer. Porque al hombre le es deshonroso cubrirse la cabeza. Decía, Señor, ¿cómo podemos ministrar en un altar tu presencia en adoración a tu nombre, varones de Dios, con la cabeza cubierta? ¿Y sabes qué es lo más delicado, Pedrito? Abajo del altar, el montón de jovencitos. Cualquiera diría, ¿y dónde anda tu hijo? Ah, no, mi hijo se fue a un concierto porque venía un grupo de esos bonitos cristianos. Greñudos, con gorra, ministrando en los altares. No, pero mi hijo está recibiendo de Dios. Póngale pausa. Un hombre en un altar ministrando con la cabeza cubierta es deshonroso para Dios, pero el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Pero es que es iglesia cristiana, hermano pastor. No importa. Las cosas tienen un orden establecido dentro de la palabra de Dios. Y si no nos apegamos en la ignorancia, amado hermano, podemos ser conducidos a tratos de parte de Dios como consecuencia de que un falso apostolado en la casa donde yo me congrego permite que las señoritas suban al altar con minifalda y los varones ministren con gorra. Y tú dices, sí, pastor, pero esa es la iglesia. No, esa es la iglesia falsa. Porque tú tienes que examinar que todo lo que ocurre dentro de una casa tiene que tener un orden. ¿Qué hay pues cuando reunís?
Tiene que haber un orden establecido. Y alguien me dirá, ay pastor, usted tan cuadrado solo porque se puso una gorra. Perdóneme, pero delante de la gloria de Dios, tú no puedes llegar con faltas, amado hermano. Mucho menos intentar conducir a un pueblo delante de Dios con todo ese montón de faltas. No sabiendo, como un Aarón, levantando un altar extraño y conduciendo una alabanza extraña y una danza extraña, como consecuencia de ¿qué? De que buscaron una falsa cobertura dentro de la misma congregación que les avalara lo que es el desorden. Así que mucho cuidado. Tengo que avanzar porque son varios becerros, no es únicamente este. Pero un becerro que produce trato de Dios sobre mi vida es cuando yo no tengo bien identificado el verdadero y genuino ministerio apostólico sobre mi vida. Nada más, pues él dijo que era apóstol y pues yo decidí decir que sí. Es más delicado que eso, amado hermano. Es más delicado que eso. Número 2. Wow. Número 2. Números capítulo 23, versículo 1. El becerro de Balaam. Aquí ya nos habla del falso ministerio profético, Pedrito. Números capítulo 23, versículo 1. Vamos a ver cómo dice acá la versión Las Américas. Si tú tienes, amado hermano, por favor te voy a rogar que vayamos a Números 23:1, en el nombre del Señor. Y Balaam, mire lo que dice acá. Dijo a Balac, edifícame acá 7 altares. Mire lo que dice acá. Y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como le dijo Balaam. Y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. El becerro de Balaam representa el altar profético falso. También los profetas falsos tienen altar. Si tú te das cuenta, es una batalla de luz contra pseudo luz. Balaam, dice la Biblia, él se describía como profeta de Dios caído de ojos abiertos. Mire qué delicado esto. Números 24:4, tal vez lo podamos ver en algunas otras versiones, pero mire cómo lee la versión Las Américas. Oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso. No sé si tengamos algunas otras versiones de esas, Pedrito, que lea bonito, o tú que estás del otro lado, amado hermano. Ahorita que ya no estamos en televisión, pues ya estamos un poquito más relajaditos, ¿verdad? Ya estamos básicamente acá los de casa. Oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso. Tome nota cómo Balaam se describía a sí mismo. Caído. Balaam sabía que estaba caído, pero los ojos los tenía abiertos. Esto es lo delicado de los ministerios proféticos caídos. Que la Biblia dice que el don y el llamamiento son irrevocables. Entonces, cuando un profeta cae, el don de Dios, que es ¿qué? La palabra profética, el poder ver, el poder percibir las atmósferas espirituales, no le es drenado, no le es mermado, no le es quitado. Entonces, el falso ministerio profético, amado hermano, una de las cosas que va a provocar en medio del pueblo de Dios es que se descarríe. Por eso es que nosotros hoy por hoy, amado hermano, tenemos que discernir. Tú que eres parte de Fortaleza de Sion, hijo, hija, discierne. Discierne de constante quién llega a tu vida con palabra profética, recomendación que regularmente hago al pueblo. Si alguien te va a dar una palabra, procura cernirla con tu pastor para garantizar que la palabra realmente venga de parte de Dios. No vaya a ser que alguno de los profetas que se presenten delante de ti, pues veas tú que definitivamente mantienen los ojos abiertos, pero tener ojos abiertos proféticos
no es garantía de estar bien con Dios. Jeremías 31:18. El tercer becerro que es motivo de caída. O sea, cuidado con los falsos apóstoles, porque los falsos apóstoles generan juicios de Dios sobre el pueblo. Cuidado con los falsos profetas. Esos son dos becerros diferentes, ¿verdad? El becerro apostólico y el becerro profético. Porque, pues no necesariamente por la profecía se discierne al profeta. El tercer becerro se conoce como el becerro indómito. Santo de la gloria. Jeremías 31:18. Ciertamente he oído a Efraín. Dios te bendiga, Efra. Por cierto, Efraíncito, Dios te bendiga, hijo. Ahí me acuerdo de ti cada vez que leo el nombre Efraín, ¿verdad? Caso diferente. Pero mire, pues ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Me has castigado. Mire, Efraín hablando delante de Dios. Me has castigado. Y castigado fui. ¿Qué dice aquí? Como becerro indómito, un becerro indomable. Hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. Efraín significa doble fruto, o un fruto doble, doble fructificación. Eso significa el nombre Efraín, doblemente fructífero. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 8, siendo de doble ánimo. Mire cuál era el problema aquí en Efraín. Observarlo pues, Pedrito. Siendo, Santiago capítulo 1 versículo 8, siendo hombre de doble ánimo, inestable, dice acá, en todos sus caminos. Quiere decir que una de las cosas que deben de ser consideradas, que es fruto, es el doble ánimo. Santo de la gloria. ¿Cómo así, hermano pastor? Dice la Biblia, doble ánimo, la palabra que traduce doble ánimo es la palabra dipsujos. O sea que no necesariamente el fruto doble necesariamente conlleva a bendición. Tome nota de lo que le voy a decir, por favor, porque esto para mí también fue nuevo. Dipsujos quiere decir de doble espíritu, quiere decir vacilante. Usted lo puede leer aquí en celeste, en opinión o propósito. Quiere decir que una de las cosas que se deben de examinar en el corazón de cada uno de nosotros es el fruto dual o el doble fruto. Muchas veces vemos nosotros que el doble fruto, cuando nosotros regularmente escuchamos del doble fruto, pues decíamos, fuimos doblemente bendecidos. El fruto dual o el fruto doble, Pedrito, puede llegar a ser resultado de una doble naturaleza. Y es ahí donde el becerro de Efraín llega a constituirse en nuestro interior como un problema. Porque cuando nosotros damos o recibimos frutos de bendición, uno dice, pues obviamente Dios mandó 2 veces la bendición que yo estaba esperando. Pero nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, dentro de nosotros también puede haber una doble manifestación de fruto. ¿Cómo, hermano pastor? Un fruto dual puede ser una doble naturaleza interna en el corazón del hombre. Es decir, la naturaleza divina de Dios queriendo operar en nuestra vida, pero la naturaleza pecaminosa, dice la Biblia, que cada quien es atraído y seducido. Cuando es seducido y atraído, uno no debe de decir, amado hermano, dice la Biblia, que definitivamente Dios tienta al hombre, porque Dios no puede ser tentado, eso dice la palabra, sino que cada uno es seducido y atraído de su propia concupiscencia. Quiere decir que el hombre espiritual que hay en mí, que está dando frutos
Porque dice la Biblia que el árbol se conoce por el fruto. Pastor, yo he estado perseverando y Dios me ha bendecido grandemente. Pero tú tienes que saber que dentro de ti mismo, que estás perseverando, buscando las cosas de Dios, también existe una naturaleza pecaminosa, que es la que la Biblia describe, que es la que, por medio de la concupiscencia, eres seducido y atraído de lo interior de tu corazón. En pocas palabras, Pedrito, es lo que nosotros conocemos como la lucha del viejo hombre contra el nuevo hombre. De ahí es que Efraín, dice la Biblia, porque mire esto cómo encaja acá, amado hermano. Ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Me has castigado y castigado fui como becerro indómito. O sea, Efraín reconocía que era como un becerro indómito. O sea, él se estaba comportando indómitamente. La palabra indómito, cuando nosotros examinamos, indómito significa ingobernable. Efraín sabía que era ingobernable. Indisciplinado, eso significa la palabra indómito, indisciplinado, bravo, dice esta traducción, e impetuoso. Quiere decir que lo que él estaba haciendo no era avalado por parte de Dios. Esa palabra indómito, amado hermano, ingobernable, él estaba diciendo a Dios: yo soy ingobernable. Señor, yo soy impetuoso. Como muchas veces escucho a algunos hermanos o algunas hermanas llamarse, ¿verdad? Solitos ellos. No, pastor, es que yo soy como cabra montés. No, pastor, yo donde entro y ya no regreso. No, pastor, es que mi carácter es fuerte. No, pastor, es que lo que pasa es que a mí el que me las hace me las paga. Bueno, ingobernable, indisciplinado, bravo, impetuoso, indómito. Ese era el problema de Efraín. A veces nosotros decimos, así como Efraín era doblemente fructífero, pero póngale pausa, ¿por qué? ¿Por qué doblemente fructífero? Porque él estaba manifestando los frutos de un ser indómito, ingobernable, indisciplinado, bravo, impetuoso, pero a la vez él en su interior anhelaba ser restaurado y volver arrepentido a los caminos del Señor. Por eso él le decía a Dios: hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. Tenemos que examinar y evaluar nuestro entorno. Todo aquello que nos aleje de la perfecta voluntad de Dios debe de ser erradicado. Examinemos nuestros frutos y veamos que nuestro fruto que no seamos doblemente fructíferos, con naturaleza separada. Es decir, dando frutos de labios que confiesan su nombre, pero trayendo manifestación en nuestro ser de cosas diametralmente opuestas. Siga en el nombre del Señor Jesús. Déjame orar entonces para dar por sellada ya esta palabra hoy, y espero en el nombre del Señor Jesús, esperamos en el nombre del Señor Jesús, que toda esta enseñanza nos esté dando una orientación más clara de cómo debemos de aprender a conducirnos como un pueblo de Dios genuino. Amén. Así que, Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias, bendito Señor Rey Dios, por este tiempo, Señor, en el cual hemos podido compartir tu palabra. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt,
34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.